estimo mucho, pero sí, el micrófono no funciona, hay que usar este. Ok, acércate entonces más para... Bueno, Sí. yo a Alejandrina le estimo mucho, yo no me siento aludido por eso. No creo que ella se haya referido a mí. Sin embargo, en sentido general, lo que yo defiendo, lo que yo digo, y por eso la propuesta nuestra se llama liderazgo responsable, porque nosotros entendemos que el PLD no puede esperar que el Partido de la Liberación Dominicana no puede esperar que le reclamen, que le sigan reclamando la transparencia. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que ofrecer la transparencia de manera voluntaria para que las generaciones actuales y las nuevas generaciones sociales en la República Dominicana respeten al Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que decía una persona que llamó, ¿no? Los que dirigen no pueden perder la autoridad porque la gente no los va a respetar. Entonces, ¿y a qué yo apelo para eso? Al bochismo, y ella también está apelando al bochismo. Yo leí las declaraciones esta mañana, ella está apelando al bochismo, de modo que hay hasta coincidencia en lo que ella plantea y lo que yo digo. Yo no veo ningún problema en eso. Y estoy en la mejor disposición de discutir mis ideas en cualquier escenario, pero en el PLD, lamentablemente, desde el año 2000 para acá, solamente hay espacio para la agenda electoral. Ningún otro tema se puede discutir, solamente la agenda electoral, salvo cuando hay congresos que se hacen amagos de educación y de organización y de reforma, pero después que pasan los 3 o 4 días y que eso sale de los periódicos, nadie habla de eso. O cuando Juan Bosch cumpleaños, o cuando el partido cumpleaños, pero después nadie vuelve a hablar de eso. Solamente el PLD tiene espacio para la agenda electoral, porque han convertido mi partido en una máquina electoral ciega, y eso lo vamos a echar para atrás, vamos a volver a las esencias del Partido de la Liberación Dominicana para que el pueblo respete al PLD. Poco a poco vamos a ir logrando eso. Entonces, miren, señores, en el día de hoy hay una información importante, y es que el reconocimiento a Alejandro Grullón, que lo definen como presidente ad vitam y consejero emérito del Banco Popular, también contuvo la presentación de su cátedra, una cátedra de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad, que va a ser parte de la Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación del Banco Popular. Esa es mi propuesta, ¿no? Liderazgo responsable. La responsabilidad la inventó, la creó, es un aporte de la religión a la sociedad. La religión crea el concepto de responsabilidad. Y entonces Grecia toma ese concepto y lo aporta a Roma cuando el Imperio Romano conquista a Grecia. Y entonces luego la cultura greco-romana le aporta el concepto de responsabilidad ya evolucionado, ya más trabajado, ya más amplio en su acepción, en su definición a la sociedad moderna actual. Pero resulta que el concepto de responsabilidad, como yo decía ayer en una actividad maravillosa que celebramos en el patio de Freddy, que es un espacio que tiene el ingeniero Freddy Pérez, Juan Carlos Espinal es el coordinador y me invitó, y ahí estuvimos hablando de esto. Yo espero que ustedes vayan también a exponer sus ideas, porque es un espacio para debatir ideas que Freddy Pérez ha organizado con un grupo de jóvenes que son blogueros y son community managers. Lo que se dice ahí, entonces ellos lo reproducen en las redes. De hecho, el espacio se llama @redsocial. Entonces ahí estábamos hablando de eso. Y entonces la responsabilidad en derecho privado, en el derecho, es vinculante, se puede reclamar. Pero en política no se puede reclamar. Él le decía a ellos, si un presidente viene y ofrece una escuela a una comunidad, cuando es candidato ofrece la escuela, cuando es presidente nadie le puede exigir que cumpla con la escuela. La gente le puede reclamar, pero no tiene un mecanismo legal para reclamar la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad actual? La sociedad actual
no tiene todavía los mecanismos legales, pero tiene los mecanismos mediáticos para reclamar la responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero que mi partido entienda. Tiene mecanismos mediáticos y tecnológicos para reclamar la responsabilidad de los políticos. Por eso le pusimos así al concepto de la propuesta, liderazgo responsable. Porque la sociedad cada vez más empoderada puede reclamar. Eso fue lo que nos hicieron a nosotros en el PLD con el 4%, que la sociedad empezó a reclamar el cumplimiento de una ley. Ahora, yo le quiero dedicar esta frase, esta reflexión a Alejandrina Germán y a todo mi partido, la que voy a decir ahora. ¿Qué decía Juan Bosch a propósito de la crisis de Camaño en el 73? Juan Bosch decía una frase que se convirtió en una especie de consigna nacional, y yo creo que Melton y Julio deben recordarla. Debemos llevar a Balaguer a su propia legalidad. ¿No es así? A su legalidad, sí. Sí. Oigan eso, señores. Oigan por qué Juan Bosch es grande. Porque estaba en la ilegalidad. Debemos llevar a Balaguer Al respeto de su propia legalidad. al respeto de su propia legalidad. ¿Qué estaba haciendo Juan Bosch? Juan Bosch estaba reclamándole responsabilidad a Balaguer a principios de los 70, en el medio de la Guerra Fría. ¿Qué hizo la población dominicana frente al PLD con el 4% por la educación? Que también lo había hecho Brasil, y ahora se lo está haciendo Chile a Bachelet, y se lo está haciendo Guatemala a la vicepresidencia Valdetti, Roxana Valdetti, y se lo está haciendo Brasil a Dilma Rousseff con el caso de Petrobras. ¿Qué es lo que están haciendo los pueblos? ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros, al PLD, la sociedad, con el 4%? Nos reclamó que fuéramos responsables. Porque nosotros, el PLD, promovimos la ley de educación, la pasamos en el Congreso y dirigíamos el Estado. El 4% lo creamos los PLDistas. Fuimos nosotros que aprobamos esa ley. Y nosotros mismos nos negábamos a cumplirla. Entonces la sociedad dijo, ustedes aprueban el 4% y luego no lo quieren cumplir. No lo quisimos cumplir. En el 96-2000 no lo cumplimos. Vino Hipólito y en vez de cumplirlo, cogió dinero de la educación y se lo dio a Soto Jiménez para las Fuerzas Armadas. Luego volvió el PLD 2004-2012 y no lo cumplió. Y la gente se tiró a las calles a reclamar el 4%. Y ese reclamo del 4% entonces produjo un pacto de todos los candidatos, el PLD, el PRD y todos los demás pequeños, el Partido Reformista y todos los demás. El que ganara tenía que cumplir con el 4%. Entonces, ¿qué sucedió? Danilo ganó el PLD, y entonces Danilo dijo, sí, yo voy a honrar mi compromiso, voy a cumplir con mi responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? La capacidad de cumplir lo que se promete. Eso es lo que significa responsabilidad, la capacidad de cumplir lo que se promete. Y Danilo cumplió. ¿Qué dicen las encuestas hoy? Las encuestas dicen que más del 80% de la población dominicana apoya el capítulo educativo como la principal obra del gobierno de Danilo. Entonces miren cómo el pueblo premia la responsabilidad. La premia. El mismo pueblo que dice que en seguridad el gobierno de Danilo saca un 36 o un 40%. Ese mismo pueblo dice que en materia educativa el gobierno del PLD y de Danilo sacan un 80%. Porque en el tema de educación se ha actuado con responsabilidad. Se ha cumplido lo que se prometió. Y eso es lo que, por eso quería, pero ¿quién empezó a reclamar responsabilidad aquí en términos políticos? Juan Bosch en el 73, señores. Y eso es un valor nuestro, por eso yo lo retomo y lo reclamo. Y a propósito de responsabilidad, yo me reitero y me pongo a las órdenes de esta cátedra de Alejandro Grullón en la Puncamaima para hablar de responsabilidad social. En la mejor disposición, tenemos mucha investigación sobre esto. Pero la responsabilidad social no es solamente promoverla, ni decirla. No, hay que practicarla y eso no es fácil. Eso tiene un costo muy alto. ¿Cómo se expresa eso? Yo le voy a explicar ahora mismo. Responsabilidad social empresarial. Miren, hoy se está anunciando otra narconovela. Esta se llama, aquí tengo el dato porque salió en la prensa de hoy, se llama
dueños del paraíso, dispuestos a todo para mantener el poder. Eso es fatal. Ese lema, eso es socialmente dañino. Dispuestos a todo para mantener el poder. Lamentablemente, tengo que decirlo, en contra de mi voluntad, vuelve a ser el grupo de Telesistema que promueve esto, ¿no? Dueños del Paraíso, gran estreno, 18 de mayo a las 9 de la noche. Por suerte que eso se va diluyendo, porque son repetitivas, es la misma argumentación, es la misma cosa, ¿no? El problema es, Julio, que como dice Johan Galtung en su Triángulo de la Violencia, cuando los narcotraficantes de las telenovelas y de las series entran a nuestras casas, terminamos convirtiéndolos en héroes. Inclusive, yo recuerdo en la serie de Pablo Escobar que cuando mataron al Chili, que era su lugarteniente, su mano derecha, el jefe de los sicarios, hubo gente que hasta lloró. Pero no solamente por las telenovelas. Hubo gente que hasta lloró cuando mataron al Chili. O sea, cuando apresan a Quirino, cuando toman una medida, cuando lo extraditan, las comunidades protestan. ¿Por qué? Porque él beneficia económicamente a esas comunidades. Entonces, independientemente de lo que pase en los medios de comunicación con esas narconovelas, la capacidad económica de los narcotraficantes hacen que se idolatren. Por eso Pablo Escobar es un héroe. Porque Colombia se puso a jugar la democracia con Pablo Escobar, sobre todo el presidente Virgilio Barco, que es un títere histórico. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: quizá en Elías Piña lloraron por Quirino, pero en el país no. En Elías Piña, porque Elías Piña el gobierno la dejó abandonada y un narco cogió el terreno. Lo mismo que pasó en el Pentágono de Herrera. Si el gobierno hubiese estado presente en Elías Piña, Quirino no crece. Quirino crece porque los gobiernos abandonan las comunidades. Y un terreno abandonado, cualquiera lo coge. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ya con esta serie, el narco no está limitado a Elías Piña, está en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en todos los espacios de nuestras casas, en la sala, en los estudios. Entonces, responsabilidad social empresarial, don Pepín lo dijo en este programa. Don Pepín dijo, pero si yo no la pongo las narconovelas, la pone la competencia y me gana. ¿Qué dijo don Pepín con eso? Y yo lo entendí claramente. Él quiso decir, dile a tu gobierno que la prohíba y que ninguno la pasemos. Dile a tu gobierno que la regule y nos acogemos a las regulaciones, porque a mí no me gusta el concepto de prohibir. Pero yo creo que sí, que en las regulaciones a esto hay que ponerle límite, ponerlo en la madrugada. Yo me voy por la proyección de esas narconovelas con debates para crear conciencia en la sociedad. Y decirle esto lleva a la muerte, esto lleva a los hospitales. Lo que pasa es, María Elena, lleva a la cárcel. Lo que pasa es, pero es lo que está sucediendo. Pero tú sabes lo que son las normas. Tú sabes lo que son las normas. Las normas son límites. Cuando nosotros decidimos vivir en sociedad, nosotros sacrificamos nuestra libertad animal. Eso es lo que dice Rousseau. Cuando nosotros decidimos vivir en sociedad, nosotros nos ponemos límite y dejamos de vivir como animales. Incluso en la selva hay reglas. Entonces, no es censura, son reglas. Toda la sociedad tiene reglas. Porque si no tenemos reglas, entonces nos vamos a matar. Por eso la gente no se hace pupú en la calle. Pero hacer pupú es un acto natural. Sí, pero ofende el pudor público. Y hay normas. Por eso el Alfa está barriendo. Pero el Alfa no dijo nada malo. Entonces regla podría ser... tenemos que poner reglas. El horario para proyectarlo y acompañarlo de debates. Eso fue lo que dijo Pepín ahí. Bueno, no dijo nada malo. Bueno, en términos naturales, no. Ese es su principio. Ahora, en términos sociales... eso va contra la regla. Oye lo que yo estoy diciendo, ¿eh? O sea, lo que yo quiero decir es que si nos atenemos al criterio de María Elena de censurar, tú puedes hacer lo que tú quieras. No, pero en la sociedad tú no puedes hacer lo que tú quieras. Porque hay reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las reglas? Que te limitan tus actuaciones y tus actitudes. Entonces, por último... Sí, ahora mismo, escúchame. Ok. Vladi. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Ok.
Por último, te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Entra y conoce las nuevas soluciones que tenemos para ti. Banco Popular, a tu lado siempre. Para finalizar. Sí. Por último, yo quiero decir lo siguiente. Sigo viendo los ataques en todos los medios electrónicos e impresos de los grupos, tanto de el presidente Danilo Medina como del presidente Leonel Fernández. Eso no lleva a nada bueno. Eso no lleva a nada bueno. Y estoy viendo un nicho para los que quieran mediar en el PLD. El PLD reclama que una parte de su liderazgo inicie un proceso de mediación. El que quiera conseguir un respeto dentro del Partido de la Liberación Dominicana y un grado de admiración y que tenga autoridad para hacerlo, tiene que empezar a mediar. Miren, yo estaba viendo, porque ayer estábamos, creo que era Julio, que preguntaba, bueno, ¿y quiénes del comité político tienen autoridad para eso o tienen perfil para eso? Y yo estaba viendo el listado de miembros del CP y entonces aquí hay gente que puede hacer trabajo de mediación. Por ejemplo, el caso de César Pina Toribio, que tiene un perfil como medio neutral entre los grupos. La misma Cristina Lizardo, aunque se vincula con el lado del presidente Danilo, es muy respetuosa institucionalmente. Institucionalmente fue vicesecretaria general del PLD por mucho tiempo y tiene, yo creo que la autoridad necesaria para ejercer esas funciones. El mismo Jaime David Fernández Mirabal, que del 2003 para acá ha estado al margen de los grupos en el partido, pudiera ser un elemento de mediación también. Ahí tenemos ya tres, a Cristina, tenemos a César Pina, tenemos a Jaime David Fernández Mirabal, Reinaldo Pared, que fue el moderador de los debates en la reunión del comité político donde se aprobó la reelección, también pudiera ser una excelente pieza para promover el diálogo y la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo me atrevería a incluir también al profesor Lidio Cadet, que es un conciliador por naturaleza. Ahí hay 5 perfiles dentro del comité político que pudieran contribuir con la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que más conviene en estos momentos. Cambio fuera.